Bienvenidos al GiroCast, un espacio donde hablamos sobre tecnología, innovación y startups. Mi nombre es Rodrigo Valdés, fundador y director ejecutivo de GiroLabs. Y hoy le tenemos como invitado a Albert Samaniego. Él es ingeniero informático, máster en Human Computer Interaction. Es profesor de la Facultad Politécnica y también profesor de Platzi. Está en los cursos grabados ahí. Así que muchísimas gracias, Albert, por haber aceptado la invitación. ¿Cómo estás? Hola Rodri, hola a todos los que nos escuchan, un gusto estar acá, compartir. La primera pregunta que siempre hacemos es: ¿cómo llegaste al mundo del UX? Como que nos cuentas una historia. Yo sé que hay una historia bastante larga, pero podemos resumir así en 5 o 7 minutos. A ver, Que yo sé que tiene una aventura ahí en medio también. sí, no, a ver lo que da porque creo que es una historia interesante. Porque de hecho cuando yo hice una maestría que se llama Human Computer Interaction Design en la Universidad de Indiana. Y cuando yo hice esa maestría, el área de UX era mucho más nueva que ahora, 2011. Todavía ni siquiera se llamaba UX. Entonces cuando vos salías de ahí en tu tarjetita decías que vos eras Interaction Designer o Experience Designer, algo así. Pero no existía todavía ese término. De hecho no existían muchas de las herramientas que ahora se usan como Sketch, Figma, todo eso. Pero bueno, ¿cómo llegué ahí? Porque mi base es informática. O sea, yo soy ingeniero en informática de base. Comencé trabajando como programador. Y es una historia interesante porque a los informáticos, calculo que mucha de la audiencia acá es gente que es programadora, analistas, informáticos. El entrenamiento que tenemos en la universidad es muy, por un lado, académico. Entonces vos salís al mundo real y ahí tenés que aprender muchas cosas que no te enseñaron aviación en la universidad, pero que sí vas a necesitar. Pero la base académica, por lo menos en la católica, en esa época era muy buena. Eh, y el entrenamiento del informático es muy técnico. Entonces, lo que a mí me pasó es, yo empecé a trabajar como programador y en una fábrica de software, haces software y está todo bien, vos tenés conocimiento técnico. Antes, hay un dicho que dice, cuando tu única herramienta es el martillo, todos los problemas que ves parecen clavos, que es de Abraham Maslow. Entonces, ¿qué pasa? Vos salís con una formación técnica y sabes programar. Y viene alguien y te dice, yo tengo una idea. ¿Y qué empezás a hacer? A ver la parte técnica. A ver, bueno, ¿cómo hay que programar esto? ¿Y cómo funciona una fábrica de software cuando hace software a medida? Viene un cliente y el cliente te dice, bueno, yo necesito, vamos a hacer el ejemplo que tu cliente sea un supermercado. ¿Vos con quién hablas? Hablas con el gerente, con el directorio, con los que están arriba y toman las decisiones. Y te dicen, necesito un software de facturación y necesito, no sé, algo para que use mis cajeros. Entonces, si vos sos tu herramienta del martillo, que es hacer código, y no sabes nada de experiencia de usuario, nada de eso, te pones a diseñar a pensar en el código, a diseñar la base de datos y no sabes capaz ni siquiera qué es lo que estás haciendo todavía. Cuando está listo el software, el supermercado ya te pagó o ya te está pagando, vos lanzás eso, o sea, le implementas al supermercado y quién tiene que usar, tal vez el cajero, tal vez el contador, el administrador. Si tu sistema es difícil de usar, ¿quién tiene la culpa? Claro que en la vida real vos hiciste un mal sistema, pero ahí en esa implementación para el directorio es, espera un poco, la gente no quiere usar mi sistema, el cajero no quiere usar, vamos a obligarle a usar, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a entrenarle. Pero generalmente la culpa recae sobre ellos. Y ese esquema funciona cuando haces software a medida. ¿Por qué? Porque igual a vos te pagan, igual se implementó y lo que se mide es que vos entregaste lo que en teoría te pidieron que entregues, que se especificó en un documento escrito con palabras y que todo eso es muy ambiguo. Entonces, bueno, si esa misma empresa, que es lo que pasó, una empresa que es fábrica de software decide, yo voy a hacer ahora un software, pero no un software a medida para un cliente, voy a hacer un software que voy a lanzar al mercado. Y adopta esa misma metodología de trabajo y esa forma de pensar que generalmente es waterfall. Y de hecho en esa época casi todas las empresas hacían solamente waterfall. Ahora sí ya hacen mucho más metodologías ágiles. Pero lanzas algo y si tu producto no es bueno, nadie te paga, nadie compra, nadie usa. Entonces en mis primeras experiencias como desarrollador yo me estrellé con eso. O sea, yo estuve a cargo de proyectos donde si me decían qué es lo que había que programar, yo podía programar. Pero si yo tenía que irme y reunirme con el cliente y sacarle al cliente esa información de qué es lo que quiere y qué es lo que hay que hacer, porque a veces ni siquiera el cliente sabe lo que quiere. Me imagino que ustedes habrán tenido Así mismo. experiencias similares. Entonces,
nadie me enseñó cómo hacer eso. Y yo pensaba, hijo, ¿y cómo aprendo? ¿Dónde tengo que estudiar eso? Entonces dije, bueno, tal vez no sé. Empecé a buscar opciones. Empecé a buscar programas afuera, maestrías. Y ahí apliqué la beca Fulbright. Y cuando me eligieron, yo no estaba seguro todavía entre hacer una maestría en Computer Science, en Software Engineering, y ahí descubrí que había algo que se llamaba Human Computer Interaction. Y ahí me di cuenta, Computer Science va a ser más o menos, veía los programas y era lo que yo ya había estudiado. No quería hacer una maestría en lo que yo ya sabía o profundizar en eso mismo, sabiendo que lo que yo necesitaba ya no era más algo muy técnico, era más humano. Entonces encontré unos cuantos programas y me fui a la Universidad de Indiana. Y lo que me gustó ahí mucho es que el programa no era solamente que estaba enfocado en diseño, sino que también se notaba que tenía un componente humano muy fuerte. Y cuando yo me fui al programa, por cada promoción éramos más o menos 35 alumnos. De esos 35, éramos creo que 5 nomás los que éramos informáticos de background. Después los otros, tenía compañeros que venían de diseño, algunos que venían de música. Muchos de mis compañeros tenían background de música. Tenía una compañera antropóloga de negocios, de varias áreas diferentes. Y yo pensaba que yo siendo informático iba a tener una ventaja porque tenía ya una formación en tecnología. Pero en realidad, como los informáticos somos tan lógicos y tan cuadrados, para mí eso era una desventaja porque la creatividad no es solamente lógica, no hay una fórmula para resolver un problema. Yo pensaba que me iba a ir ahí, iba a aprender la fórmula para decir, bueno, cómo entenderle al cliente. Y no hay una fórmula, hay distintos procesos. Entonces esa maestría fue la que me hizo el cambio y empecé a pensar de otra forma. Ahí me di cuenta que yo también podía ser creativo y ahí es el cambio a UX. Eso fue en esencia. Entonces ahí, pero ¿por qué? O sea, no es que a vos te gustaba el diseño ni nada de eso, sino que te fuiste más por el tema de la interacción, más que porque viste que el UX hoy en día también está muy ligado al diseño ahora. Uh-huh. ¿Te fuiste más bien por la interacción o te fuiste porque a mí me gusta dibujar o algo así? No, el programa, de hecho, a mí nunca me gustó dibujar. Nunca me gustó. Y de hecho yo siempre me consideré, o sea, no es que no me gusta, no es que me desagrada ya ahora, pero yo siempre consideré que no era una persona creativa, por un lado, y también consideré que no era una persona buena visualmente. Y hoy así yo tengo un ojo casi con muchísima atención al detalle, mucho más que muchos diseñadores y todos que son diseñadores visuales, porque me entrené en eso y aprendí a que me guste también. Pero mi maestría decía, o sea, en la descripción de la maestría decía claramente que vos no necesitabas saber ser artista ni saber dibujar ni nada de eso, que lo único que necesitabas era saber dibujar al punto de que puedas comunicar una idea. Y eso es cierto, eso es cierto. Vos necesitas, ese es tu skill de base y con eso vos podés pasarte al mundo de Product Design o de UX. Ahora sí, hoy en día UX se asocia mucho más con UI. Y yo creo que alguien que hace UX y que es un Product Designer, si no sabe hacer UI, probablemente esté incompleto porque en la mayoría de los casos vas a necesitar traducir tus ideas. Capaz puede ser y toda wireframe de baja fidelidad, un prototipo bajo, pero es importante también desarrollar ese lado. Y bueno, y cuando yo volví, ese es el tema, como era un área muy nueva, toda la gente pensaba que yo me volví experto en interfaces. Y cuando eso, o sea, en mi maestría, todo se enfocaba al proceso y era todo muy práctico. Nosotros no tuvimos ninguna materia de cómo diseñar pantallas. Lo máximo que yo tuve fue un semestre de fundamentos de diseño gráfico. Y era un profesor de diseño gráfico que no tenía nada que ver con diseñar aplicaciones ni nada de eso. Yo el resto iba aprendiendo, eso sí, al ser un programa con muchos perfiles, estaba preparado para colaborar mucho. Y yo muchas cosas iba aprendiendo de mis compañeros, que ya eran capos diseñando, que ya eran mejor que yo en otras cosas. Y yo creo que hubo una semana donde tuvimos un trabajo práctico donde había que programar y usar Arduino. Y ahí yo era el capo porque era el único que sabía programar. Pero estaba preparado para aprender de los otros. Y así fue como fui aprendiendo. Y al volver, todos mis contactos, la mayoría de informáticos, pensaban que yo me fui a aprender a hacer pantallas. Entonces, cuando yo volví, todos, sí, vos sos ahora el experto en UX. Y pensaban que UX, que ahora mucha gente todavía piensa, es UI, es hacer pantallas. Pero bueno, al volver yo
yo me fui más por el camino emprendedor. Entonces ahí fue donde empecé el proyecto de clases de guitarra en internet, que Gurú de la Guitarra con Gabriel Lema. Esa para mí fue otra maestría ya en la, en la vida real, ¿verdad? ¿Cómo es o sea, cómo es ese servicio? ¿Es difícil de vender? ¿Cómo le explicas a la gente si a nosotros que somos informáticos, que estamos en el rubro, medio que nos queda todavía difuso de qué es lo que es UI, qué es lo que es UX, qué es lo que es desarrollo? ¿Por qué necesito el famoso que nos dice a nosotros el cliente? ¿Por qué yo necesito pagarte para que vos me diseñes antes que me desarrolles? ¿Cómo manejan esa parte de explicarle al cliente, por ejemplo? Bueno, voy a llegar hasta ahí entonces, pero te voy a contar cómo llegué hasta ahí primero. Dale. Entonces, pero bueno, cuando yo volví, yo dije, voy a ser emprendedor. Y tenía, bueno, esta idea, un amigo que era profesor de guitarra que enseñaba muy bien, pero yo no sabía nada de cómo hacer una startup, no tenía idea. Yo tenía una base en tecnología, en programación, que ya no era más programador. Tenía una base en diseño, que era mi maestría nueva, pero no tenía experiencia como diseñador. Entonces yo sentía que sabía un poquito de lo técnico, un poquito de diseño, pero no era experto en nada. Y tenía así ese síndrome del impostor, y los perros acá me veían como ya el tipo estudió UX y más o menos así. Pero bueno, ahí me fui tropezando. El primer lanzamiento duro de la guitarra fue un desarrollo largo que no valió la pena. Yo no tenía esa noción, esa visión de negocio tampoco. Lanzamos una primera aplicación que tomó más de 6 meses desarrollar y que al final le pifiamos con el modelo de negocios, ¿no? La gente valoraba mucho de las clases, en cambio nuestras clases eran gratis y cobrábamos por un extra de hacer ejercicio y cobrábamos solo $5. Entonces eso no se sostuvo, pero a medida que hacía eso, algo que yo tengo es que yo soy muy autodidacta y cuando necesito hacer algo, sobre todo me pongo, me rebusco, aprendo, leo y trato de entender las cosas. Entonces encontré el libro, me inscribí en una Startup Weekend y salí último, eso me acuerdo. Pero ahí aprendí... Creo que te quedaste sin equipo, algo así, era algo así era la historia, ¿verdad? No, equipos tenía... No, claro, en el Startup Weekend había que hacer un prototipo y yo no era habilidoso haciendo prototipos, ¿entendés? O sea, eso es un skill que yo desarrollé muy poco en mi maestría, o sea, podía hacer... Pero me costaba mucho la parte visual todavía. Y yo ya tenía el título de máster en Human Computer Interaction Design, pero mi foco era más el proceso y no tanto la entregable. Entonces en mi equipo había un diseñador gráfico que iba a hacer en teoría todo eso. Y ese diseñador fue el que no apareció. Entonces ahí nos rebuscamos cómo hacer las cosas. Bueno, pero bueno, salí último, pero esa experiencia para mí fue un muy buen aprendizaje porque descubrí cosas que yo no sabía que existían. O sea, había algo que era el Business Canvas y todo eso que eran herramientas que yo no tenía y no sabía que existían. Y ahí me acuerdo que alguien mencionó el libro Lean Startup. Entonces leí el libro Lean Startup. Y cada cosa que me contaba el libro era así un lugar donde yo me estrellé, entonces me identificaba mucho. Pero después me di cuenta que, bueno, tiene mucha razón lo que dice el libro en la teoría, pero en la práctica empecé a tratar de poner en práctica eso del concepto, un MVP, todo eso, y no es tan fácil, no es que vos lees, sí es un MVP y podés implementar uno. Eso tomó también tiempo que yo pueda aprender. Pero sí, la segunda versión del sitio de Gurú de la Guitarra, en vez de hacerla en 6 meses pagando un desarrollador, hice en un mes haciendo yo un WordPress y lanzando ya clases de jazz que costaban $60 por mes y conseguimos en el primer lanzamiento 20 alumnos. Ya era así, wow, por lo menos vendimos, entonces y vendimos bien. Pero después igual todavía no tenía muy maduro yo el concepto de producto mínimo viable y no pudimos sostener ese modelo. Pero en fin, en esa experiencia emprendiendo, bueno, después del Startup Weekend también me anoté en uno de estos concursos innovando, que era cuando eso Cenatic, y ahí ganamos un premio. La mitad del premio se me fue en pagarle a un desarrollador de entrada, o sea, porque todavía no entendía. Cuando vos estás así, no tenés mucha experiencia emprendiendo y no sabes cómo priorizar las cosas, generalmente, bueno, 50 millones no es mucho para emprender algo, pero tenés que saber priorizar muy bien dónde gastar. Y cuando nos quedamos sin fondos, ahí fue que yo le dije a Vane Torales, que era la diseñadora que trabajaba con nosotros. Éramos 3, Gabriel Lema, Vanessa Torales y yo. Y Vane era estudiante de diseño, pero ella se encargaba de todo lo que era audiovisual.
Y si nos quedábamos sin plata, ya no le íbamos a poder pagar a Vane, nosotros luego ya no estábamos cobrando nada, entonces algo teníamos que hacer. Y en eso yo ya estaba haciendo consultoría, pero tomaba pocos proyectos, pero de repente alguien me llamaba para un taller o para ayudarle con un proyecto específico, ya empezaba a hacer consultoría en UX. Entonces ya estaba saliendo un poquito de ser solamente emprendedor. Y ya estaba enseñando también en la Universidad Nacional. Esa es otra historia interesante. Yo empecé a enseñar en el 2015 y llego a mi primera clase y con mis alumnos enseño todo, salgo de esa clase y yo, ¿qué carajo voy a enseñar el resto del semestre? Ya conté todo lo que sé más o menos. Y esa fue mi primera experiencia enseñando esta materia en la Politécnica. Porque yo antes de eso yo enseñaba en la Católica, antes de ir a Estados Unidos, una materia que tenía que ver con inteligencia artificial, nada que ver con esto. Pero esas tres cosas, de trabajar en un proyecto propio y ahí estrellarme con mi proyecto propio. Después, por otro lado, hacer consultoría y ayudarle a otros en sus proyectos. Y tercero, enseñar en la facultad. Y yo salía de una clase de la facultad y decía, a la pucha, qué bueno está este concepto que estoy mostrando acá. ¿Y por qué yo no hago esto en mi proyecto? Es así, yo encontraba esas brechas. Yo enseñaba algo, después salía y yo no estoy aplicando esto. Tengo que aplicar. Y esas tres cosas se fusionaron y se conectaron los puntos. Y de alguna manera, en algún momento yo dije, espera un poco, ahora ya entiendo muy bien lo que estoy haciendo. Y ahí me sentí experto. Y ahí se me fue el síndrome del impostor. Pero tomó el tiempo. Y eso del síndrome del impostor no era que yo no sabía ni nada de eso. Sí, tenía poca experiencia nomás. Y claro, al tener poca experiencia sabía menos. Pero tenía una preparación que otras personas todavía no tenían. UX es muy amplio. Pero para poder realmente ser un UX designer y un product designer, tenés que tener esa patita final de poder diseñar una pantalla que se vea como una aplicación real. Y ahí justo ya existía Figma. O sea, ya empecé usando Sketch, después me pasé a Figma y así surgió. Entonces, ahora otra vez la pregunta, ¿cómo le convences a la persona de que tiene que contratarle, por ejemplo, a un UX designer? Porque famoso, siempre vemos así, diseñador que haga UX, pero otra vez sea copywriter y que sepa un poco de programación también, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nosotros también le convencemos de que es importante hacer este proceso previo de validación, de experiencia del usuario, de diseño, y después recién vamos a escribir alguna línea de código quizás? Claro. Y qué buena pregunta porque me olvidé de responder. Menos mal que aquí se de vuelta. Entonces, yo creo que primero lo que tenés que hacer es tener claro que UX no es UI. ¿Verdad? Y eso ayudarle a saber al cliente, pero no solo al cliente, vos como profesional tenés que saber. Porque hay muchos diseñadores que son UX designers o product designers, pero que todo su foco está en lo visual, en las pantallas. Entonces, ¿cuál es el aporte que vos das ahí si vos haces pantallas? Vos haces un aporte más estético y tal vez de usabilidad, punto. Pero no haces un aporte de producto real y de pienso estratégico en lo que se va a hacer. Para mí ese es mi aporte. Entonces, una vez que vos tenés claro eso, mi forma de hablar con el cliente es decirle, bueno, mi trabajo es reducir riesgos. O sea, con el trabajo que yo voy a hacer, vamos ahora mismo, lo que pasa mucho es que los clientes tienen una idea. Entonces, vos tenés una idea, le digo al cliente. Tal vez el cliente mismo no tiene claro cómo va a ser su idea. Tiene una idea. Claro, tiene una idea que está en la nube, es nebulosa. Sí. Si ese cliente empieza a desarrollar esa idea, tal vez se va a una fábrica de software o algo así, lo que va a pasar es que se va a empezar a desarrollar y después de unos meses se va a levantar la cortina y ahí va a ver, ¡tarán! Esto era lo que vos querías. ¿Por qué? Porque los requisitos generalmente se hacen por escrito. Entonces, al hacer los requisitos por escrito, son ambiguos. Entonces el cliente ve eso, no era tanto lo que yo quería, o sí era lo que yo quería, pero a lo mejor era lo que él quería, pero no lo que el cliente necesitaba, lo que el usuario necesitaba. Entonces, si vos antes de hacer eso, haces primero un prototipo, por lo menos el cliente, el dueño de la idea, con los desarrolladores ya van a estar alineados. Esto es lo que vamos a hacer. Ahí ya tenés el primer riesgo reducido. Pero después lo más importante, no es que vos tenés el prototipo y tenés que desarrollar.
Si vos querés saber qué va a funcionar y qué no va a funcionar de tu idea hasta cierto punto, probá ese prototipo con usuarios, hace user testing, y una vez que vos tenés ese feedback, es impresionante lo que vas a aprender. Y cuando vos te das cuenta de eso, vos podés corregir tu producto antes de empezar a desarrollar. Y eso te va a ahorrar mucha plata. ¿Cuánto te va? Y ahí viene la pregunta que yo hago. Bueno, tienes esta idea. Suponete que desarrollas la idea. ¿Cuánto te va a tomar? Te pregunto. ¿Ya calculaste cuánto te va a costar en desarrollo? ¿Hablaste con fábricas de software? Muchas veces los que vienen con ideas están buscando presupuesto. Bueno, ese es el presupuesto para el lanzamiento. ¿Qué pasa si vos gastás todo eso, lanzás y no funciona? ¿Cuánto te va a costar? ¿Qué pasa si antes de eso, en lugar hacemos un proceso, hacemos un prototipo y probamos con usuarios? Entonces ahí ya tenés una idea, claro. Al final ese proceso es como un seguro donde no te da la garantía de que tu proyecto va a funcionar, pero si en ese proceso el prototipo fracasa, vos ya sabes que no vale la pena desarrollar eso. Y eso es esa es la forma en la que yo hablo con mis clientes, y lo digo de una forma muy auténtica, ni siquiera tratando de vender, porque no todos los que vienen junto a vos pidiéndote presupuestos son potenciales clientes. Entonces, una vez que yo le explico al cliente, esto es lo que yo hago, ahí también le queda mucho más claro al cliente si el cliente había sido UI nomás, como era lo que pensaba que necesitaba al comienzo, o necesita el proceso. Si el cliente necesita solamente dibujar pantallas y ya está todo, solo UI, yo generalmente digo, yo no soy la persona. Te voy a ayudar a encontrar a alguien que te pueda ayudar, pero si es solo eso, yo no soy la persona. Y si el cliente es alguien que se da cuenta, espera un poco, este es el camino y ahora entiendo por qué esto vale la pena hacer, entonces ahí, bueno, hacemos el proceso. Justo hace un par de episodios estábamos hablando también con Liz de Betacards, y mencionaba también de que en uno de los procesos de Betacards ellos tienen algo que es identificar a la persona, el usuario, ¿verdad? Y parece tan sencillo el ejercicio de identificar a una persona real y no a un rango de etario o un estereotipo, y no a una persona real. Pero nos cuesta tanto hacer. No sé por qué, ¿verdad? Es muy normal en los emprendedores que no queramos, por ejemplo, identificar a una persona real, ¿verdad? Lo mismo pasa en este proceso de diseñar la pantalla. Tanto nos cuesta mostrar nuestro diseño en Figma a una persona, mostrar y testear, pero es tan simple a la vez, ¿verdad? Entonces, a mí me parece una paradoja que no la hagamos, siendo que es tan sencillo y tan obvio, ¿verdad? Pero al mismo tiempo parece que tenemos vergüenza en el caso del user persona, definir un user persona súper acotado y mostrar nuestro diseño, ¿verdad? ¿Por qué vos decís que se da eso? Y bueno, pueden ser por varias cosas. Uno es un proceso sencillo, es cierto, es un proceso sencillo, pero no es tan obvio. Porque muchos de los que empiezan a hacer user testing por primera vez lo hacen mal. Porque vos tenés que saber buscar, bueno, ¿qué es lo que yo estoy buscando aprender? Muchas veces pasa que alguien va a hacer un user testing y al final en el testing estás con tu usuario y le guía durante todo el camino. Y al final, ¿qué es lo que aprendiste? Vos estabas buscando nomás que el cliente te diga, sí, está bien. Y terminaste no aprendiendo. Entonces, es simple y es sencillo, pero al mismo tiempo requiere un poquito de práctica que vos aprendas cómo hacerlo bien. ¿Y por qué muchas veces no se hace? Puede ser por el miedo que vos decís a que alguien te diga, no, esto no me gusta, no me va a funcionar. Entonces, ese miedo vos te reservás y decís, bueno, no voy a mostrar nomás. Y después cuando lanzás, ¿qué pensás? La gente, claro, capaz te evitas que la gente te diga en la cara no me gusta, pero va a pasar algo peor, que no van a sacar su billetera y su tarjeta de crédito y no te van a pagar. Que es peor que te digan en la cara que no te gusta. Entonces, y muchas veces pasa esto, especialmente cuando antes de hacer una idea ya le invertiste demasiado esfuerzo. O sea, cuando yo hago ejercicios de user testing, hay veces que, me acuerdo una vez practiqué con una empresa donde estaba dando un taller y les dije, vamos a hacer una práctica y vamos a hacer una sesión de user testing en vivo. Y a una de las personas que estaba a cargo del proyecto le dije, bueno, vos vas a dirigir el testing y vamos a elegirle a alguien acá que nunca vio el proyecto y este va a ser el usuario, este va a ser el tester. Y ya, vamos a hacer la sesión de testing frente a todos y yo voy a ir ayudando. Y la persona empezó y era un producto donde ya estaba lanzado, ya había mucho esfuerzo. Y bueno, lo primero que tenés que hacer es darle una tarea al usuario para que haga. Bueno, tu tarea va a ser hacer tal cosa. Y el usuario empezó a hacer y a pensar en voz alta mirando la pantalla.
siempre hay que recordar al usuario que piense en voz alta. Eso es algo que muchas veces no se hace. Hay que hacerle hablar. Elegir bien el usuario también. Pero a medida que empezó a tener dificultades, la persona decía... Quiere saltar por el mouse. Y ahí es, clique ahí, Sí. ¿entendés? Y si la persona que hace el testing es una persona que primero no tiene práctica con esto y es una persona que invirtió demasiado esfuerzo en el producto, generalmente, naturalmente te sale ese, no, por acá es. Entonces al final el testing no te sirve. Y eso cuando el testing se hace tarde, también pasa eso. Porque ya está todo hecho. Entonces, la gente que te contrata para hacer el testing al final no quiere aprendizaje. Quiere una validación. Una validación, un visto bueno nomás. Y a veces cuando a mí me preguntan, che, mira, queremos que le dé una mirada a nuestro producto, es así, las pantallas son así, ¿va a funcionar? Y yo miro, yo no te puedo decir si va a funcionar o no. Te puedo ver, claro, con los conocimientos que sé, que tengo, yo te puedo decir, bueno, probablemente acá va a haber un problema de usabilidad, porque los problemas de usabilidad también no es que son estándares. Para un tipo de usuario, algo puede ser un problema de usabilidad y para otro tipo de usuario funciona sin problema. Entonces yo veo y yo te digo, la forma de saber si esto va a funcionar o no es testeando, hace user testing. Y cuando la empresa ya está a punto de lanzar y ya está en la fase beta, suponete que haces el user testing y el user testing te dice, no, espera un poco, todo lo que hiciste está todo al revés, esto hay que deshacer y hacer todo de vuelta. ¿Qué va a pensar el cliente? No, acá ya hay mucho esfuerzo, ya le metimos mucho tiempo, mucha plata, vamos a lanzar nomás. Y que a veces estratégicamente, si ya estás en ese punto y te diste cuenta, lanzá nomás. Pero lo que tenés que tener cuidado es de no cerrarte al aprendizaje. Esa es la parte crítica. Si vos te cerraste al aprendizaje y lanzaste y fracasas, que es lo más probable, no vas a saber qué hacer. Pero si vos sabes, bueno, yo lancé porque bueno, ya era tarde, ya era lo más estratégico y a partir de ahí empezar a mejorar, sí. Pero tratar de forzar generalmente no funciona. ¿Y cómo, quiero hablar otra vez de tu proceso vamos a decir, de transformación de ingeniero informático a UX designer? ¿Cómo fue para vos ese proceso? ¿Fue un proceso doloroso o extrañas programar? ¿O cómo lo ves en ese sentido el cambio así de paradigma? No sé si doloroso no. Fue en cierta forma necesario y fue una transición más de búsqueda para mí. Porque yo no sabía que quería hacer UX, sino que estaba buscando qué hacer. Yo sabía lo que no quería hacer en ese momento y no sabía qué hacer y me fui probando cosas. Pero a mí me gusta programar. O sea, yo soy una persona de mucho pensamiento lógico. Me gusta programar, pero una de las cosas que me di cuenta es que la informática no es mi pasión. Y después me di cuenta que UX no es mi pasión tampoco. Entonces, bueno, pero a la pucha, ¿y cómo hago entonces lo que hago? ¿Y cómo hago bien encima lo que hago? Y yo creo que más por necesidad. Emprender para mí hizo que yo aprenda todo lo que yo tenía que aprender por necesidad y ahí fue como necesito esto y ¡fum! Y me gusta, pero no es mi pasión. O sea, fuiste aprendiendo estas habilidades porque necesitabas aprender para lograr lo que realmente quería, que era emprender. No es ni siquiera claro, para hacer algo que para mí tenía sentido. Que era en ese caso claro, en ese momento era el proyecto que tenía Uru de la guitarra, sí, pero tampoco digo que mi propósito es emprender ni nada de eso. Pero como yo me di cuenta de todo esto, es porque ya en la facultad teníamos, qué sé yo, reunión entre compañeros y nos juntábamos y vos sabías que estaban así, estaban unos cuantos y iban a hablar de cualquier cosa. Pero vos sabías que llegaba fulanito, menganito y llegaban esas personas clave y el tema de conversación iba a ser algo de informática. Sí. Iban a hablar o de software. Del nuevo framework que salió, claro, de no sé qué cosa. Y vos sabés que iba a cambiar ahí radicalmente el tema de conversación a eso. Y yo no era una de esas personas. Y yo me di cuenta de eso. Entonces, yo en la facultad era muy bueno porque yo sé ingeniería. O sea, ingeniería informática es mucha base matemática. Y a mí me gustaba matemática, me gustaba física, me gustaba lógica, me gustaba también programar. Pero anda, peleate para compilar el kernel de Linux. Yo odiaba eso y yo me daba cuenta ya. Entonces, tenía compañeros que tal vez no tenían las notas que yo tenía, pero yo sabía que ya estaban volando en lo profesional. Y después lo mismo me pasó con UX. Cuando yo me fui y si bien no era una maestría visual, sí tenía que empezar a hacer trabajos con entregables visuales y empezar a usar herramientas como Illustrator y todo eso que yo nunca en mi vida usé.
Y me costaba muchísimo. Y así a veces estaba en el medio de la maestría y yo otra vez pensaba, bueno, ¿qué yo vine a hacer acá a esta maestría? Pero al final me dio una base muy interesante. Obviamente yo no profundicé en la parte visual en ese momento, pero me dio una formación que me sirve muchísimo. Y después al volver sí, aprendí lo visual porque tenía que dar forma a las ideas. Por eso aprendí. Pero ahí fue donde, así fue que llegué a la parte de lo que hago ahora. Muy interesante ese el tema de la pasión, porque también de repente, justamente hay cosas que harías gratis, ¿verdad? Y siempre digo, probablemente esa cosa que haces gratis es la cosa que te tienen que estar pagando por hacer, ¿verdad? Porque es la cosa que realmente a vos te mueve, que probablemente te pongas todo en un esfuerzo de que aparte sos bueno, ¿verdad? Entonces, como dijiste que no era tu pasión, ¿qué vos decís que ahora mismo es lo que te apasiona a nivel profesional, a nivel personal? No sé, a mí la música siempre me apasionó. Eso siempre supe. La música a mí me apasiona. Me gusta enseñar, pero no quiero dedicarme a enseñar como actividad principal. Pero como yo sé, ahí hay algo interesante. Como yo sé que la música es mi pasión y que la informática no. Porque para que yo haga algo relacionado a informática o a UX, para mí detrás de eso tiene que haber algo, una razón, tiene que haber un sentido. ¿Qué estamos construyendo y por qué? Y esa razón es lo que mueve que yo haga en algo de UX, programación, de lo que sea. Cuando yo hago música, no hay ninguna razón. Yo hago música por el hecho de hacer música. Y eso es lo que tenían mis compañeros informáticos, de los que yo me di cuenta que la informática era su pasión. Para ellos hablaban de programación y programaban por el hecho en sí de programar, no importaba qué. Para mí esa es la diferenciación que yo hago. Claro. Buenísimo. No sé si es que nos puede explicar un poquito el proceso así general, ya que estamos hablando de todo esto, quizás la gente no entiende mucho de todos estos temas que estuvimos hablando. ¿Cuál es un proceso tradicional de UX y en qué parte del emprendimiento entra? Uno de los procesos que más yo uso es el Design Sprint. Pero el Design Sprint es una metodología que se ideó en Google, que son 5 días intensivos para bajar a tierra una idea. En realidad esa es la base, ¿verdad? Yo no tomo esa receta a sí mismo, pero sí, cuando yo leí el libro del Design Sprint y vi todo lo que estaba en el proceso, me dio mucho orden, porque me dije, hijo, todo esto son cosas que yo hago, pero tal vez tal vez a veces desordenado, sin una estructura sólida. Entonces tomé eso como el orden. Lo que se hace en el Design Sprint es, en la primera parte se hacen algunas dinámicas de alineación. Entonces vos definís, bueno, cuál es tu meta del producto, cuáles son las partes críticas, qué asunciones hay, qué suposiciones ahí tenés que ver, dónde está, cuál es el mapa de la experiencia del usuario. Después de esa primera parte, que es un proceso que haces vos con el cliente, con los desarrolladores, con todo el equipo, no es solamente una persona o solamente desarrolladores, sino que tiene que haber gente de todas las áreas, gente que sabe de la parte comercial, de marketing, porque ahí es donde está la riqueza del producto. Entonces en la primera parte, o sea, en la receta original, el día 1, vamos a ir por día, el día 1 es el día de alineación. Después de hacer todas esas dinámicas, el equipo termina estando en la misma página. Es como que saben, hacia acá queremos ir, este es el problema que estamos resolviendo. Esta más o menos es la experiencia que queremos que tenga el usuario y esta es la parte más riesgosa, la parte crítica. En el segundo día es el día de ideación, de generar ideas. Y lo que me gusta mucho del proceso es que hay una dinámica colaborativa donde se hacen ideas entre todos, pero de forma individual al mismo tiempo. Entonces es un proceso donde cada persona va a ir aportando una idea al final del día y naturalmente hace que hasta esa persona que menos pensaba que era creativa traiga una idea y diga, espera un poco, mira, esto es mi aporte y tenga una idea. Entonces en el segundo día se generan ideas y en el tercer día se toman una decisión. Tenés, qué sé yo, si eran 5 participantes, al final del día 2 vas a tener 5 ideas, por lo menos. Entonces en el día 3 lo que haces es evaluar todas esas ideas de forma anónima y a través del decisor del equipo, que generalmente es el CEO o el cliente, toman una decisión. Me gusta esto, me gusta esto, me gusta esto y sale una idea final. Esa idea todavía está en baja fidelidad, está en papel. Entonces vos dibujás la idea o haces tal vez
unos wireframes, pero algo así de muy baja fidelidad. Pero lo interesante es que en el primer día fue una alineación de qué es lo que se quería. En el segundo día se hizo una divergencia. Vamos a hacer muchas soluciones. Y en el tercer día hay convergencia otra vez. Y acá, bueno, ahora estamos alineados. Esto es lo que vamos a hacer. Y cuando haces ese proceso, es como que, como es tan colaborativo para el cliente y para todo el mundo que está participando. Claro, sí, esto es. Como que no hay discusión. Y a veces ni siquiera se sabe quién es el que tuvo la idea. Porque fue tanta la colaboración que salió un poquito de acá, un poquito de acá, un poquito de acá. Y están en la misma página. Y después, eso es lo que llevamos para hacer un prototipo de alta fidelidad ya con Figma. En teoría, en la receta original del Design Sprint, eso tenés que hacer en un día de prototipar. Yo generalmente ahí me tomo más de un día. Y lo que pasa también es que muchas veces el cliente, después de este proceso, no es que espera solamente la pantalla crítica, quiere su app completa. Entonces ahí ya empezás. Al comienzo igual, cuando empezás a hacer en alta fidelidad, no necesitas todavía hacer la app completa porque vos vas a probar el camino crítico. Vos vas a ver, estas son las pantallas de mi aplicación que tienen más riesgo y eso es lo que probás en una sesión de user testing. Entonces, después de hacer tu prototipo en alta fidelidad, que a veces hacemos solo con Figma, o a veces me gusta usar también la combinación de Figma y ProtoPie. ProtoPie es una herramienta para hacer prototipos mucho más interactivos que Figma, pero es mucho menos colaborativa. Entonces vos diseñás primero en Figma, eso importás a ProtoPie y ahí le agregás la interacción adicional, que puede ser un prototipo donde vos metas texto de verdad. Y en ProtoPie vos podés guardar variables. Entonces, que eso creo que todavía no hace Figma. Eso no hace Figma. Entonces, pero sí ya tiene inputs. Ya tiene inputs. Para mí que sí. Figma está todo evolucionando, claro, sí. demasiado rápido. Entonces, pero, por ejemplo, vos podés hacer un prototipo donde en la primera pantalla pones tu nombre con un input y después en la tercera pantalla, hola Rodri, te saluda y guarda eso. Entonces el prototipo se vuelve mucho más realista. Podés habilitar tu cámara, por ejemplo. Cosas así muy interesantes. O podés hacer que dos prototipos se comuniquen entre sí. Mira. Es como que ya una especie de casi base de datos ya prácticamente. Entonces, si vos necesitas... No porque no tenés cómo guardar los datos. O sea, máximo variables, pero no podés guardar, no podés almacenar un... Pero bueno, cuando se necesita hacer un prototipo muy realista, para mí ese es el camino. En la gran mayoría de los casos, Figma es suficiente. Entonces vos tenés ese prototipo y en la última sesión reclutás por lo menos 5 usuarios y con tu cliente te sentás a hacer pruebas de usuario. Entonces el cliente está presente ahí. No es que vos le das reporte, esto dijeron, no. Hay veces donde no todos los del equipo del cliente pueden estar, pero siempre yo digo, es altamente recomendado porque cuando el cliente está ahí, primero que hay veces que el dueño de la idea tiene preguntas adicionales que vos no hubieses hecho, entonces está bueno que esté para hacer preguntas. Pero segundo es que ahí te caen las fichas en la cara, así, y ahí vos te das cuenta, o sea, hacer ese proceso de user testing con el cliente presente, ahí es donde, mira un poco, y se le abren los ojos y entiende, y bueno, y ese es el proceso básico. Generalmente después de eso tenés mejoras que hacer por el feedback que recibiste. Entonces ahí otra vez te volvés a Figma, haces otra vez una alineación con el cliente, estos cambios vamos a hacer los cambios y ahí deciden hacer otra sesión de testing o tal vez después de eso ya pasar a desarrollo, a hacer un MVP. Lo que me pasó una vez que un par de veces que hicimos fue que el equipo, ¿verdad?, del cliente viene ya muy dirigido, ¿verdad? Ya sabe o ya piensa que sabe lo que quiere y cómo quiere, ¿verdad? Entonces en el proceso en el que cada integrante del equipo tiene que prototipar la idea, o no la quieren hacer o lo hacen todos muy parecidos. ¿Cómo resolves eso, por ejemplo, cuando ya vienen con una idea medio cerrada al momento del design sprint? Yo creo que no hay problema con eso, porque lo importante es que hagas un prototipo y ahí vean, ¿se estrellan o no se estrellan? Si está bien y funciona como pensaban, está bien. Era una suposición que tenían que estaba acertada. O sea, no está mal que, por ejemplo, de los 5 participantes, los 5 otra vez presenten ideas parecidas o de repente... también me pasó de que no todos quieren dibujar, ¿verdad? Sí. Ese también es un problema, ¿verdad? Sí. No está mal que todos presenten ideas parecidas, pero si todos presentan ideas parecidas, yo creo que el proceso no funcionó tan bien nomás. Porque generalmente no hubo tanta diversidad en la ideación,
porque a lo mejor las inspiraciones, o sea, los ejemplos de inspiración que se trajeron ya estaban muy dirigidos. Entonces, lo que yo creo que ahí ayuda mucho es meter una persona creativa al proyecto externo. De hecho, muchas veces cuando yo hago los procesos de Design Sprint con clientes, está el cliente, tal vez están los developers si no son del mismo equipo, pero no es que estoy yo nomás. Estoy yo y sí o sí me busco por lo menos una persona que haga diseño visual. Y a veces hasta dos. Entonces, esas dos personas adicionales que son visuales y son creativos, ayudan, aportan de una forma en que las otras no van a poder. Y ahí se complementa. Pero para eso también, otra cosa, cuando se buscan, hay una parte de ideación donde se buscan ejemplos de inspiración. Ahí es importante decir, si vamos a hacer una aplicación de banco, que no todos tus ejemplos sean aplicaciones bancarias, porque vas a hacer algo igual a lo que ya hay. Si vos querés innovar, trae algo de otra área. Qué sé yo, muchas veces querés hacer una aplicación bancaria y tu ejemplo de inspiración es Duolingo, por la interfaz amigable. Entonces ahí va a entrar algo, mira un poco qué bueno, y a lo mejor en una aplicación nueva que vos querés hacer, que era algo, no sé, algo más de financiero, lo que sea, traes algo de una aplicación totalmente diferente y que hace que salga algo nuevo, algo diferente. Entonces ese balance, probablemente ahí yo creo que son las dos claves, meter una persona creativa y cuando traen los demos de inspiración asegurarte de que traigan demos de otros contextos que no sean solamente eso que se quiere hacer. Buenísimo. La última pregunta que solemos hacer a nuestros invitados es ¿qué libro, qué canal de YouTube, qué podcast, qué clase le recomendarías para aprender un poquito más sobre este tema o cualquier tema que vos decís? Mira, ahora yo estoy con este tema, leí hace poco esto y les recomiendo que lean. Por más que no sea de UX. Sí, bueno, muchas cosas en realidad. Vamos a empezar. Si estás en UX, sí. UX, bueno, más que UX, a mí me gusta decir Product Design, porque cuando vos decís UX Design, UX es User Experience. Estás poniendo todo tu foco en la experiencia del usuario, que está bien, pero a mí me gusta más decir Product Design porque no solo tenés que tener en cuenta el usuario, sino tenés que tener en cuenta el negocio también y hacer ese balance. A veces tenés que hacer compromisos y que lo que es mejor para el usuario va a ir en detrimento del negocio y tenés que ver, claro, una aplicación que sea excelente para el usuario con un negocio que no se sostenga, no tiene sentido. Entonces tenés que hacer eso. Aclaración. Por eso yo uso el término, yo digo yo soy Product Designer, no digo yo soy UX Designer. Más todavía porque cuando digo UX Designer otra vez piensan que hago pantallas. Pero bueno, entonces pensando más en producto y no solamente en UI, el libro Design Sprint para mí te da un proceso que no necesariamente tenés que hacer esa receta en ese orden, pero te da una estructura muy interesante, especialmente si lo que vas a hacer es trabajar en ideas iniciales al comienzo, porque vos en UX podés trabajar con productos lanzados ya, y ahí hacer un Design Sprint muchas veces no va a tener sentido. En algunos casos sí, pero en otros no. Entonces el libro del Design Sprint, pensando en producto otra vez, toda la serie de libros Lean Startup, Running Lean, Lean UX y Lean Analytics, por lo menos esos cuatro. Esos cuatro para mí son, sí, esto hay que leer. Una bibliografía está dejando acá. Y después, si querés enfocarte a UI, hay un libro que me gusta mucho que se llama Refactoring UI, que en realidad me parece que no existe libro impreso, pero vos comprás y descargas en PDF. Lo interesante de ese libro es que fue escrito por unos programadores que después empezaron a tirarse a la parte de UI. Entonces, si alguien viene del área de programación y quiere adentrarse un poco en eso, o para los diseñadores que quieren entender cómo funciona, o sea, si vos venís de diseño visual también y tenés que diseñar cosas interactivas y cosas de producto, ese libro es súper interesante. Refactoring UI. Después, más sobre proceso y estrategia. De una agencia que yo aprendí mucho también es AJ & Smart, que es una agencia de verdad. Que hace Design Sprint. Yo escuchaba, sí, ellos tenían un podcast que hacían de Design Sprint con Jake Knapp, que es el autor del libro de Design Sprint. Y era muy simpático. Yo en realidad no leí el libro de Design Sprint, pero sí veía los videos de YouTube de AJ Smart, que son buenísimos. Sí, sí. Ellos también. Y después otro libro, más ya para la parte analítica también, Hacking Growth.
que es que ya habla todo más sobre la parte de growth, de crecimiento, pero el concepto muy interesante es que te traen ahí es que growth, crecimiento, no quiere decir tener más usuarios nomás. Esa es una partecita nomás que es adquisición. Aumentar la retención es algo donde tenés que crecer también. O sea, que alguien venga, use tu aplicación y después vuelva y vuelva y vuelva. Ahí estás creciendo en tu retención. Eso es súper importante también y no se tiene en cuenta. Muchas veces se lanzan productos y todo lo que se piensa es vamos a tener más usuarios y te enfocas solamente en la adquisición. Y eso es algo interesante también. A mí me toca más trabajar por lo general en la parte de ideación previa. Antes de lanzar vamos a hacer la versión inicial del prototipo. Pero una vez que lanzaste tu aplicación y que el producto ya está en el mercado, ahí para mí es súper importante, es fundamental medir y enfocarte en las métricas. Y hacer un balance, no es solamente medir, sino seguir hablando con usuarios, seguir entrevistando y haciendo testing. Porque las métricas, los números te van a decir que algo está bien o mal, que algo está pasando, pero no te dicen el por qué. Y vos podés deducir, pero si hablas con tus usuarios podés realmente entender por qué tus números son como son. Pero eso es súper importante y veo que acá muchas veces se hace poco. Se lanza y después estás a ciegas. ¿Cómo sabes que tu producto está yendo bien o mal? Y más o menos a ojo sabes, pero no hay así no tenés números que te guíen muchas veces. Me hace acordar también a lo que hablamos con Santi Racara, que él también lanzó su aplicación Morphit y bueno, contaba lo mismo, ¿verdad? Yo no sabía si la gente le gustaba o no le gustaba la aplicación, si es que se trababa, por qué la gente no se suscribía al plan premium, se quedaban solamente en el plan básico. Son preguntas que una vez lanzado nadie te enseña básicamente cómo hacer, ¿verdad? Buenísimo. Por otro lado, el producto, o sea, para vos, me contaste que te gusta trabajar en la parte de ideación, o sea, que trabajas más en la parte inicial. En Paraguay, ¿ves que existe ya, vamos a decir, este rol de Product Manager, por ejemplo, o este rol de Product Designer, por ejemplo, en la banca o en aplicaciones ya de gran uso? Yo creo que está empezando a existir, está empezando a ver. Yo creo que ahí, especialmente ahora se están lanzando muchas apps nuevas de billeteras y todo eso. Y yo creo que esas son mucho más innovadoras y tal vez en sus equipos también son mucho más ágiles y tienen ya roles nuevos que un banco tradicional no va a tener. Yo creo que se está empezando a hacer. Y con relación a las startups paraguayas, ¿conoces alguna que tenga alguna buena práctica o cómo es en general la industria, vamos a decir, de startups y con relación a lo que sería el product design? Yo creo que, bueno, no sé, ahora estoy trabajando ahora mismo muy poco con startups, pero muchas veces, o sea, el problema principal que yo encuentro que veo es que se piensa que product design, más que product design, se piensa que UX es UI y que alguien está queriendo armar su equipo y piensa que necesita a alguien que le haga las pantallas solamente y falta esa visión de producto más estratégica. Buenísimo. Muchísimas gracias, Albert, por haber participado en este episodio del Girocast. Antes que nada, le quiero invitar a la gente que se suscriba a nuestros canales de Spotify, Google y Apple Podcast. También estamos en YouTube para que nos puedan ver. Así que muchísimas gracias por aceptar la invitación y bueno, ojalá nos vemos pronto de nuevo. Gracias, Rodri. Nos vemos. Chao, chao.